bacterias. Generalmente pues son deglutidas, llegan al estómago y pues son destruidas por el jugo gástrico. Nosotros además tenemos pues macrófagos, tanto del hígado, del vaso, del pulmones, que son como esos agentes encargados de patrullar y estar manteniendo como el control, eliminando microorganismos en esos sitios que les son propios para su papel en el proceso de defensa. Hay otras que, por ejemplo, lo que es la micción frecuente, es la que impide que las bacterias asciendan a través de la uretra hacia la vejiga, teniendo la mirada en cómo se producen la gran mayoría de las infecciones urinarias. La mayoría son endógenas o exógenas, que se hacen por ascendentes, son ascendentes, es decir, la bacteria logra tener contacto con la uretra y pues empieza uretra, cistitis y pues puede llegar hasta riñón de manera ascendente. La gran mayoría de las infecciones bacterianas a nivel de las vías urinarias suceden de manera ascendente, no quiere decir que no haya algunas que pues hayan paso de la bacteria a la sangre y esta logre llegar hasta el riñón. Tenemos también enzimas en la cavidad oral, en la saliva, que pues son las que son capaces de degradar y destruir el peptidoglucano, que es uno de los componentes de la pared de la bacteria, pues el que forma la pared de la bacteria, y cuando la bacteria pierde la pared, pues pierde la viabilidad y queda pues eliminada la bacteria en ese sitio donde hay actividad enzimática, por ejemplo en la cavidad oral. Las otras barreras de la inmunidad innata de tipo químico, pues está el pH del estómago, el pH, por ejemplo, de la vagina, todos esos pH del estómago, de la boca, bueno, todos tenemos ese control de inmunidad innata producido por el pH. La microbiota normal del intestino, que generalmente los de mayor cantidad son anaerobios, es decir, anaerobia es una bacteria que hace un metabolismo en ausencia completa de oxígeno y la viabilidad la mantiene en completa ausencia de oxígeno. Hay algunos que son anaerobios pues, microaerofílicos que pueden tolerar alguna concentración de oxígeno, pero hay unos que son anaerobios estrictos, entonces no tienen un metabolismo bioquímico que los pueda proteger de los productos que se acumulan de la respiración. Entonces, pues no pueden vivir en la presencia de oxígeno. Entonces, pues esos nichos de bacterias que tenemos nosotros a nivel entérico nos protegen de infecciones, de diarreas, de daños, forman parte de ese proceso en la producción de vitamina K, en cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando se interrumpe o se rompe ese equilibrio de la microbiota, pues fácilmente podemos ser colonizados por agentes que sí son patógenos primarios. A veces esas oportunidades se presentan derivadas de algún factor de riesgo o de alguna patología grave que pues facilita esas coinfecciones o sobreinfecciones. Y la piel, obviamente, que es la barrera más grande que nosotros tenemos como protección. Mientras la piel esté intacta, estamos pues protegidos de infecciones de tipo exógeno. Digamos que lo que sucede es que no todas las infecciones son de tipo exógeno. Nosotros también sufrimos infecciones de tipo endógeno por cambios en la relación entre el hospedero y el huésped. ¿Sí? Bueno, no, para que echemos o tengamos una mirada en retrospectiva, porque lo que nosotros estamos disfrutando hoy no es, digamos, apareció de la nada, es que la información ha ido pues evolucionando a través de la historia de la humanidad, a través de esos, digamos, esa capacidad del hombre de motivarse por lo que sucede en su entorno y de buscarle una explicación, una razón lógica. Apareció pues todo lo que se llama el raciocinio, pasamos del empirismo y de lo que lo motivaba externamente por digamos,
derivado de lo que sus antepasados le iban transmitiendo, y ya se fue empezando lo que es la parte científica, el método científico, a crear una medicina basada en la evidencia, y en esta búsqueda pues mucha gente intervino. Este señor que ustedes están viendo ahí, que es Anthony van Leeuwenhoek, que vivió, si ustedes se dan cuenta, entre el siglo XVII y XVIII, el señor tenía como profesión manejar vidrios, era relojero, entonces él sabía manejar el vidrio, pero además era... Profe, qué pena, Señor, la dígame, presentación está pegada. ¿no pasó? Ah, Profe, no me diga. ¿Están en la anterior? Sí, Están, dice inmunidad innata, profe. a ver, ay no, ahora sí la embarré. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos? ¿Será que me salí? No. Voy a volver a compartir. ¿Dónde está? Cambiar pantalla completa. Ay Dios, ¿por qué no me da la opción de compartir? Ah, ya. Es que estaba haciendo por donde no era. Una ventana. Ahora cambió. Chicos, Sí, ¿se profe. adelantó? Vamos a ver si la vuelvo a poner con presentación y vuelve y molesta. A ver, voy a ampliarla, ¿ok? Listo. Bueno, este señor fue el que diseñó los primeros microscopios. Mire que el señor al diseñar el microscopio que le permitió ver lo que el ojo no resolvía, pues pudo observar protozoarios, glóbulos rojos, eh, miró gotas de agua, algunos ciclos vitales de insectos, porque él no solo era comerciante, era, digamos que, biólogo, y estudiaban pues todos esos ciclos de los insectos y de lo que podían ver. Pero lo importante ahí es que ellos tenían ya la idea de que había algo que era microscópico, que no se podía ver y que necesitaba una ayuda para verlo, pero que eso microscópico podía estar produciendo enfermedades en el ser humano. Y eso ya pues obviamente nos dirigió hacia muchas de las cosas que hoy en día estamos disfrutando nosotros. Robert Hooke fue el que descubrió la célula y pues eso ya fue otro cambio para nosotros. En relación a los hongos, ese señor que es Ferdinand Kohn, pues fue el que hizo una clasificación taxonómica de las bacterias y de los hongos y determinó que las esporas eran esa forma de resistencia que le daba a los microorganismos la capacidad de vivir en ambientes que no eran los adecuados, pero que le permitía mantener todo su genoma para cuando podía alcanzar circunstancias de vida más apropiadas. El señor Luis Pasteur, que es el padre de la microbiología médica, diseñó la pasteurización, desvirtuó la teoría de la generación espontánea y todas muchas de las cosas que todavía hoy disfrutamos, entre ellas, por ejemplo, la pasteurización. La pasteurización nos dejó la opción de consumir o profe, tener contacto con... Ajá, dígame, ¿se quedó trabado otra vez? sí, profe, qué pena. Ay, Dios, qué horror. Sí, se quedó en la Ahora, segunda. ya pasó, ¿sí? Sí, señora. Mire, si la amplío, se traba. Dejémosla así, ¿ok? Me da pena en ese tamaño, pero no sé qué pasa. ¿Ok? Listo. Bueno. Ay, perdón. Entonces, este señor que es
el señor Koch, que fue el que identificó el agente causal de la tuberculosis, que es lo que conocemos como el bacilo de Koch, pero además de eso hizo unos postulados que hoy en día todavía están vigentes, inclusive ya con el uso de la biología molecular, sobre todo para pues, lo que nosotros conocemos como la medicina basada en la evidencia, es decir, él postuló que si nosotros sospechamos que el paciente tiene, por ejemplo, para estar actualizados, tiene SARS-CoV-2, pues tenemos que probarlo y con el material genético del virus, pues se confirma la sospecha clínica en la posibilidad de infección. Entonces, él obviamente cuando hizo eso no había posibilidad de que estuviese hablando de virus, pero estaba hablando, y mucho menos de genoma, pero estaba hablando de la presencia de las bacterias, porque ya ellos usaban coloraciones. Entonces, y él fue el que identificó el agente causal de la tuberculosis, hizo los postulados. Si yo tengo una enfermedad como la tuberculosis, pues de algún sitio de mi cuerpo, si no es tuberculosis pulmonar, es una tuberculosis situada en otro lado, pues de algún sitio de mi cuerpo tienen que aislar la bacteria, ¿cierto? En el caso anterior, pues para ellos era solo la bacteria como tal, para nosotros hoy en día, por una PCR determinamos el genoma del agente causal de ese proceso infeccioso. Si yo tomo una muestra y lo pongo en un medio de cultivo específicamente para bacterias, pues para concretar el tema de bacterias, pues lo que debe crecer debe ser igual a la muestra, a la bacteria que tomaron del paciente y así pues aislarla. Esos son en definitiva algunos de los postulados de Koch que hoy en día se mantiene vigente. Eso lo que hace es confirmar que la sospecha de la enfermedad, de la infección bacteriana, debe ser confirmada observando, aislando y demás a la agente causal del proceso infeccioso. Si el paciente tiene lepra, hay que buscar el bacilo de la lepra en algún lado de ese paciente o el genoma, porque pues el bacilo de la lepra solo lo podemos colorear, no crece en medios sintéticos. Entonces, eso nos lleva a tener claridad que la bacteriología es la ciencia que se encarga del estudio de ese tipo de microorganismos, que existen algunas de ellas como células únicas o como agrupaciones de estas, bien sean patógenas humanas o saprofitas, o sea, no todas son patógenas humanas, pero la gran mayoría de ellas sí. La mayoría de las bacterias patógenas tienen que ser capaces de crecer a temperaturas como las de los seres humanos, es decir, entre los 35 grados centígrados o 32 grados centígrados hasta los 42 grados centígrados, y dentro de la clasificación se consideran como bacterias mesófilas. Si no son capaces de crecer a temperaturas homotérmicas, pues no son patógenas humanas, porque no pueden vivir dentro del ser humano. Entonces, pues las bacterias son microorganismos que cumplen papeles en la composición, tales como el azufre, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. También participan en la fotosíntesis de manera tan amplia o más que el material vegetal, de manera que son muy importantes y parasitismo. Entonces, digamos que ya lo que se considera parasitismo no es solamente porque sea de parásitos, sino es una relación para beneficiarse digamos, del hospedero, pues porque la bacteria está capacitada bioquímicamente para derivar sus metabolismos esenciales de esa célula donde se está multiplicando. Entonces, básicamente eso es lo que hace en nuestro cuerpo. Ella utiliza pues muchos de nuestros componentes de las células para derivar todo eso que necesita, porque las bacterias son microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un metabolismo, tienen material genético, ellas se multiplican, ellas tienen una pared, una membrana, tienen dentro del citosol distintos componentes y todo eso tiene que formarlo con su metabolismo, produce aminoácidos, produce proteínas, y para todo eso pues necesita sustratos. ¿Y los sustratos de dónde los toma? Pues del medio donde se encuentra, ¿sí? Porque tiene un metabolismo.
nosotros, pues ya sabemos que hay dos tipos de células, que son células eucariotas y células procariotas. Las bacterias son células procariotas por sus características que tienen. Y digamos que lo que nosotros tenemos hoy en día es es el producto de años y años y años de evolución sobre la Tierra. Además, pues ahí hay una selección natural, porque las especies que se adaptan rápidamente son las que más fácilmente sobreviven a los cambios de condiciones en muchísimos aspectos, no solamente en un aspecto, en varios, en muchísimos aspectos. Presión de oxígeno, ausencia de oxígeno, concentración de CO2, bueno, porque ellas tienen respiración y fermentación, entonces ellas necesitan el oxígeno o pueden crecer, digamos, en ausencia de este. Entonces, esas, digamos que lo que hay hoy en día separa a los microorganismos o a las células en lo que es célula eucariota y célula procariota. Dentro de las células eucariotas están los hongos, los protozoarios, las algas y los mohos del cieno. Y en bueno, pues ya sabemos que ellos poseen un núcleo como tal, con membrana nuclear. Obviamente pues tienen poros que les dan permeabilidad selectiva, material de DNA en forma de hélice y RNA condensado en el nucleolo, eso para las células eucariotas. Tienen aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, todo eso está presente en ese tipo de células. Pero como a nosotros lo que nos corresponde son las células procariotas, pues vamos a ver qué tienen y qué no tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ustedes dirán, pero yo ¿por qué tengo que estudiar la composición de las bacterias? Pues porque al entender nosotros cómo están formadas, ¿qué pueden hacer con con esas estructuras que tienen, que las componen? Pues podemos entender qué es lo que se deriva de ese contacto nuestro con la pared, con las membranas, con el flagelo que puedan tener algunas. ¿Qué pueden hacer ellas con esas estructuras? ¿Para qué les sirven? ¿Y qué sucede o qué deriva de esa relación con las células a donde se van a adherir? Entonces vamos a entenderlas primero, a conocerlas para poder nosotros pues ir entendiendo qué pasa en nosotros, los seres humanos, cuando la bacteria se adhiere a alguna de nuestras células, que es el primer paso que tiene que suceder. Si la bacteria no hace adherencia, no sucede nada, porque pues es eliminada del sitio donde ella quería multiplicarse y viene algún mecanismo de la defensa y la elimina, o ella no encuentra un receptor específico en ese tipo de células, porque eso también hace falta. Para que ellas se puedan adherir, tiene que haber un receptor específico en ese tejido, en ese sitio, y si no lo encuentran, pues ahí no va a suceder nada. Generalmente ellas tienen unos tropismos específicos que han sucedido por la evolución de ellas y nosotros sobre la Tierra. Ellas tienen un receptor, un sitio de unión, y nosotros tenemos receptores en nuestras células, que ya saben ustedes que están localizados en las membranas, y de ahí entonces sucede la fagocitosis, la pinocitosis, o a veces pasan por las uniones de las células hacia sitios específicos, por ejemplo, para pasar al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo, pasar la barrera de la placenta. Bueno, todo eso algunos agentes lo pueden hacer, otros no. Entonces, vamos a tener claro que vamos a ir de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, pues las bacterias tienen dentro del citosol, del citoplasma, el material genético. En las bacterias no hay un núcleo como tal, ¿sí? Pero hay material genético, hay ADN, que está súper enrollado, circular. Generalmente, generalmente no tiene una doble cadena,
que está localizada pues, en el sentido contrario, 3553, tiene un puente de disulfuro. Está enrollado cuando necesita, pues cuando hay división de la bacteria, pues cada una de las progenies necesita doble cadena, entonces la cadena se separa, da origen a dos cadenas nuevas, por eso el crecimiento de las bacterias es por fisión binaria y exponencial, entonces como de una derivan dos, entonces para cada una de esas nuevas debe haber una doble cadena, de tal manera que la cadena de la célula de origen pues se separa y cada uno de los laditos de la cadena es una plantilla para que se forme las dos nuevas cadenas completas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Pero ese nucleolo no es un núcleo con membranas, un enrollamiento del material genético, y esa es una de las maravillas de la naturaleza porque tiene más o menos 1 milímetro. Y la bacteria mide micras, pero entonces tiene que quedar tan bien enrollado que pueda caber dentro del citoplasma y mantenga la viabilidad de la bacteria, mantenga la oportunidad de que se forme progenie. ¿Cuándo pierde la viabilidad la bacteria? Cuando deja de ser capaz de dividirse y dar lugar a una progenie. En ese momento pierde la viabilidad y no hay nuevas bacterias, ¿cierto? Entonces tiene que desenrollarse y enrollarse nuevamente para que se suceda la multiplicación de la bacteria, ¿cierto? Para que de esa célula madre, por decirlo de alguna manera, pues queden de una queden dos, y de cada una de esas dos otras dos, y así, por eso se habla de exponencial. Hay bacterias que crecen de manera rápida, es decir, entre 6 y 8 horas ya hay una progenie nueva. Hay otras que son de crecimiento lento, como lo vamos a ver, como son los Mycobacterium. Terminan pues dividiéndose por fisión binaria y todo lo demás, pero de manera que no aparecen las colonias macroscópicas que vemos en los medios de cultivo. En las células de crecimiento rápido aparecen a las 6 horas más o menos. En las células de crecimiento lento, las bacterias, perdón, pues pueden pasar 2 días, 3 días. Y eso también es un problema para el sistema inmune, porque la bacteria está ahí, en el hospedero, hay un proceso infeccioso, pero no se ha desencadenado la multiplicación de la bacteria para establecerse ya de verdad la enfermedad, y entonces el sistema inmune todavía no puede percatarse de lo que no ha empezado a multiplicarse, pero está ahí. Está dentro del citoplasma, pues entonces están también algunos cuerpos de inclusión, ¿cierto? Los ribosomas. No hay retículo endoplásmico, no hay aparato de Golgi, pero necesitamos ribosomas porque si no, no hay proteínas nuevas. Entonces, en la maquinita que hace aminoácidos, pues son los ribosomas. A veces pueden estar unidos un poco a la membrana del citoplasma. Todo eso está protegido, incluido, cubierto por la membrana, ¿cierto? La membrana tiene permeabilidad selectiva, entonces tiene distintos mecanismos de dejar ingresar o salir. Debe dejar salir, pero debe dejar entrar, porque necesitamos elementos para que se derive todos los aminoácidos, todos los componentes que tenemos que formar. Puede ser por gradientes de concentración, por ABS, bueno, todo eso que ustedes saben cómo se hace. Entonces hay una permeabilidad selectiva, entras o no entras, pero y también sales o no sales, pero hay que hacerlo, ¿sí? De la constitución de esa membrana citoplásmica mantiene mucho la estabilidad de la bacteria, ¿cierto? Porque las membranas sirven para protegerlo de lo de afuera, pero también para mantener lo que está dentro estable, constante y contenido dentro de esa estructura. Después de la membrana viene lo que nosotros nos hace, o lo que permite la diferenciación de este tipo de células, que es la pared. La pared es una estructura que le da forma, es plantilla para la división, mantiene protegida la bacteria de la presión interna, de la presión osmótica, externa, pero no tiene permeabilidad selectiva, tiene porinas, entonces por allí entra y sale lo que sea. Después, algunas bacterias terminan en la pared, ¿sí? O sea, hasta ahí. Pero algunas otras tienen cápsula. Entonces, las cápsulas tienen carbohidratos, aminoácidos, lo que sea ahí, que le dan como una protección, ¿sí? Es como
como esas naves que uno ve que tienen como ahí un elemento de protección externo que lo protege, le permite evadir la fagocitosis, la demora, y entonces digamos que las bacterias que tienen cápsula tienen mayor potencial de virulencia, por eso, porque se demora la fagocitosis. Y lo primero que se necesita para que empiece todo el proceso inmunológico, pues es que haya presentación del antígeno, que haya fagocitosis, que haya la actividad del fagolisosoma para que presenten parte de ese antígeno para que se desencadene toda la respuesta inmune, sobre todo la inmunidad adaptativa, de acuerdo a esos patrones de inmunidad que se suceden después de que se ha activado todo ese tipo de respuesta inmune. Si miramos esa imagen, pues también hay flagelos, y eso también es dependiendo del tipo de bacteria. No todas las bacterias son flageladas, ¿sí? Los flagelos son antígenos, son antigénicos, perdón, es decir, desencadenan una respuesta inmune. La pared es antigénica, desencadena una respuesta inmune de acuerdo a esos componentes que tiene la pared. La cápsula termina siendo también antigénica, aunque se demore un poquito en identificarla, pero el sistema inmune al fin la identifica y estructura una respuesta inmune, ¿cierto? Atraen, pues digamos, todas las sustancias que intervienen, citocinas, interleuquinas y demás, son opsonizantes, pues de acuerdo a esa estructura de esos aminoácidos y a esos carbohidratos que pueda tener en la pared o pues la cápsula y en los aminoácidos de los flagelos, pues es el tipo de respuesta inmune que se necesita. ¿Listo? Eso es lo que es más o menos la estructura de la bacteria. En lo que es en relación a la membrana nuclear, pues es ausente, tiene un material genético de más o menos pues un ácido nucleico del DNA, porque tiene ambos, por eso es capaz de multiplicarse, de ser independiente. Las bacterias pueden vivir por fuera de las células del hospedero y ser capaces de mantener su metabolismo, de tener una progenie y demás. Entonces, eso es como, digamos, lo que es corresponde al metabolismo de la bacteria. El DNA, ya les había hablado que está enrollado. Ese enrollamiento y desenrollamiento está dirigido por topoisomerasas, por enzimas, ¿no? Es una cosa que sucede enzimáticamente. Si se alteran esas enzimas, pues no va a haber todo eso. El nucleoide, pues digamos que es ese material genético ahí, en ese sitio del citoplasma, digamos que es esa región que contiene el material genético. Algunas bacterias intercambian material genético en ocasiones que puede ser transportado en plásmidos que se replican dentro del cromosoma bacteriano, y de ahí deriva, y lo vamos a ver más adelante, las resistencias a los antibióticos que se suceden a nivel de bacterias. Hay resistencias también a antimicóticos en los hongos y demás. ¿Qué más sucede en el nucleoide? Pues puede derivar de eso informaciones, no solamente en plásmidos, también en bacteriófagos y en esas islas de patogenicidad que son material genético extra que tienen las bacterias. Fuera de ese cromosoma de doble cadena circular cerrado, pues pueden tener otros, digamos, juego de genes que le da unas condiciones específicas. ¿Cuáles condiciones específicas para que quede claro? Lo que corresponde al fenotipo específico. Por ejemplo, el que sea un bacilo, el que sea gram positivo o gram negativo, eso no va a cambiar. El que sea aerobio, eso tampoco va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? La capacidad de fijar hierro, de producir cápsula, de no producir el sitio de unión para los antibióticos, de hacer bombas de expulsión del antibiótico. Eso sí va a cambiar por recibir material genético extra.
El cromosoma bacteriano es haploide en casi en los géneros de las bacterias. Hay algunas que no son haploides, son diploides y eso le da pero son la minoría, le da unas características muy particulares a la bacteria, ¿no? Lo hace muy particular, pero la gran mayoría de ellos son haploides, doble cadena, como eso que ven ustedes ahí enrolladito, y los plásmidos, pues eso que lo recibe extra y se va a involucrar dentro de esa doble cadena que tenía, porque no puede quedar ahí. A veces, pues lo que hace es meterse dentro del material genético. No tienen aparato mitótico, es decir que pues la división es una división por fisión binaria, porque no hay nada de ese aparato mitótico. Entonces, ahí está más o menos una imagen para que ustedes tengan una idea. El material bien enrolladito, los plásmidos, que si ustedes se dan cuenta, pues es material genético con las mismas, con un determinado número de pares de bases, porque pues el material genético tiene pares de bases, que ya saben ustedes cuáles son. Para involucrarse dentro de esto hay unas formas de conjugación, transcripción, traducción, bueno, todo eso. Pero ahí lo que pasa es que ese material genético extra que logra ingresar en la bacteria de una u otra forma va a reemplazar unos pares de bases dentro de ese material genético, dentro de esa doble cadena. Y va a reemplazarlas. Y esas cadenas, esas pares de bases reemplazados van a quedar libres dentro del citoplasma. Cuando la bacteria se rompa el citoplasma, se lise la bacteria, pues esos plásmidos van a ir a otra bacteria y van a empezar otra vez lo mismo. Esa bacteria que recibe esos nuevos pares de base, pues en la progenie, es decir, cuando se divida y dé origen a otras nuevas bacterias, ya ahí en esa nueva progenie van a expresar esas características recibidas por ese nuevo número de pares de bases que se involucró en el genoma, y se va a expresar como unas características especiales, como pues que ya no va a ser sensible al antibiótico, que de alguna manera va a ser capaz de captar hierro, porque pues, puede producir sideróforos y captar hierro en el sitio donde habita, y eso le da mayor resistencia. Pero la bacteria, si la célula de origen era un bacilo, pues ella va a seguir siendo un bacilo. Eso no cambia. El que sea aerobia no cambia. El que necesite, el que pueda hacer un metabolismo pues, en ausencia de oxígeno, es decir, es una bacteria que es capaz de fermentar, pero no de oxidar, eso tampoco va a cambiar. Generalmente los cambios se suceden en la capacidad de producir virulencia. Cuando hablamos de virulencia, cuando la bacteria es capaz de producir cápsula, de producir sideróforos, de eso en relación a virulencia. Virulencia es la mayor o menor capacidad que tenga la bacteria de ser patógena, ¿sí? Entre más virulenta sea, pues mayor agresividad presenta el agente externo, el agente infeccioso, como este. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la membrana celular. Entonces, la membrana celular está formada por fosfolípidos y proteínas. No hay esteroides, con excepción de los micoplasmas, que son unas bacterias muy particulares, son las bacterias más pequeñas que hay, no tienen pared y tienen esteroles, pero son bacterias. Su genoma es de bacteria, se comporta como una bacteria, son independientes, a pesar de que son pequeñas, pueden producir ATP. El metabolismo de la bacteria, ¿para qué es que la bacteria lo usa en la mayoría? Pues para producir ATP, ¿cierto? Energía. Entonces hace ciclos de Krebs y todos esos ciclos que ustedes ya saben más que yo. Algunas no hacen ciclo de Krebs, pero se lo derivan a otro metabolismo y demás y pueden producir energía. Las bacterias pueden producir energía en presencia o en ausencia de oxígeno, pues en ausencia de oxígeno producen más energía calórica, ¿cierto? Más energía. En cambio, en ausencia de esta no. Entonces, esta es la membrana. ¿Cuál es el papel? Pues mantener todo controladito ahí adentro, pero
como la bacteria es un microorganismo, entonces tiene una estructura. ¿Eso qué quiere decir? De ahí en la pared, en la membrana de la bacteria ya está anclada la pared. O sea, de ahí para afuera está la pared, pero está anclada en la membrana, no es que esté por ahí volando en el infinito, está anclada ahí. Por eso, si se desorganiza la membrana, vamos a perder la estructura de la pared, ¿ok? Entonces, la bacteria pues tiene que tener todo eso. Ah, ¿qué pasó aquí? Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Espérenme acá, ¿qué pasó? Un minuto. No, profe, todo claro. Déjenme buscar acá, dejar de compartir escritorio. No. Ajá. No, ¿esto qué es? Espérenme. Introducción, pregunta. No, pero ¿por qué no están acá? No. No. No, se me perdió. Ah, sí, ya hablamos de la membrana, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la función de la membrana citoplasmática. Dentro de las funciones, pues permeabilidad selectiva, transporte de solutos, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, excreción de sus enzimas hidrolíticas, soporte de enzimas y moléculas, receptores quimiotácticos y sus sitios para la transducción. Entonces, fíjense lo importante que es la membrana citoplasmática para la bacteria.
Tiene transporte pasivo por difusión simple y facilitada, transporte activo por ABC, por transporte de grupos, por transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Y ahí pues una imagen igual a la que habíamos visto en la otra presentación. Y está la pared. ¿Cuáles son las funciones de la pared? La función principal es la resistencia. Está formada por mureína, que tiene peptidoglucanos y mucopéptidos que están entrelazados, unidos, que son los que le dan resistencia. Cuando uno piensa en la pared bacteriana, pues debe pensar que de alguna manera, y por esa condición fue que le pusieron ese nombre. Entonces, la bacteria tiene en la pared una estructura básica que es igual en todas las bacterias, no importa el género y la especie, que es el N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico. Entonces, eso es lo que llaman los mucopéptidos y demás. Entonces, por eso se llama péptido glucano. Entonces va una molécula de N-acetilglucosamina unida a una molécula de N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Eso forma como, si nosotros hablásemos de pared, de una pared de ladrillos, ¿cierto? De una hilera de ladrillos. Pero ¿cómo se mantiene la estabilidad de una pared? Pues con otra hilera de ladrillos para ir creciendo, ¿cierto? Para levantar una pared, pues son varias hiladas de ladrillos sobrepuestas. Pero ¿cómo mantengo la unión? Pues tengo que meter ahí un cementico que las pegue. Entonces, esas cadenas de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, obviamente están unidas con otra cadena de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, por un tetrapéptido como ese que ustedes ven ahí, que está unido al N-acetilmurámico, fíjense. Entonces, ahí están los 4 péptidos. Y desde el tercer péptido, que en la mayoría de las bacterias es la L-lisina, hay una unión con el 4º péptido y eso es lo que se llama transpeptidación. Entonces, ese peptidoglucano se forma porque esas cadenas de péptidos están interrelacionadas y unidas entre sí. Entonces, eso es lo que mantiene y le da estabilidad a la pared. En algunas cambia el tercer péptido, en algunas gram negativas y demás. Esto que ustedes ven ahí es lo que es la pared de la bacteria. Eso, y eso es lo que la mantiene estructuralmente unida para que cumpla con su función de resistencia, de plantilla para la multiplicación, antigénicamente, es la presentación, porque hay formas de inmunidad que van a desencadenar una respuesta inmune frente a ese peptidoglucano. Eso ahí es lo que se llama transpeptidación. Y eso lo hace, es enzimático, una enzima que permite que se forme eso. Eso nos sirve también a nosotros, los seres humanos, porque muchos de los antibióticos dañan la transpeptidación. Unos al principio de la unión, otros a la parte final, como son los beta-lactámicos, la penicilina, las cefalosporinas y demás. Entonces, fíjense cómo conocer la bacteria pues nos permite eso. Las gram positivas tienen una gran cantidad de peptidoglucano. Las gram negativas también tienen peptidoglucano. Casi todas las bacterias tienen pared, a excepción de los micoplasmas. Es decir, unas en menor cantidad y otras en mayor cantidad. Eso depende de su género y su especie. Para entender mejor la imagen, pues mírenla acá. Entonces, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, los 4 péptidos, desde el tercer péptido se une con el 4º y así sucesivamente. Son las cadenas de péptidos, los puentes de pentaglicina y esto es lo que se conoce como transpeptidación o puentes de pentaglicina. Fíjense que la resistencia, la cohesión la mantienen mediante estos puentes de pentaglicina o mediante la transpeptidación. Si no sucede esto, pues todo lo demás se va a soltar y vamos a perder la pared. ¿Sí? ¿Cuál es el fin o la función de la pared? La clasificación. A nosotros los seres humanos nos sirve. Fíjense que la caloración de Gram la diseñaron a finales del siglo XIX y todavía en microbiología es lo primero que uno hace.
cuando llega una muestra para procesamiento microbiológico, lo primero que uno hace es colorearla con Gram, y dependiendo de esa respuesta a la coloración de Gram, pues uno instaura un mecanismo de identificación diferente de acuerdo a esa respuesta. ¿Qué es la coloración de Gram? La coloración de Gram es una coloración de contraste, que está fundamentada en la composición de la pared, es decir, si hay bastante peptidoglucano o no hay, si está inmerso dentro de la membrana membrana periplásmica, mayor o menor cantidad. Entonces tiene 4. ¿Cómo se hace una coloración de Gram? Pues uno toma la muestra, bien sea directamente, por ejemplo, una coloración de Gram de un frotis nasofaríngeo o de una secreción que llega para procesarla. Entonces uno toma la muestra, en una lámina portaobjetos pone la muestra, la fija con calor en un mechero para que no la pierda después y empieza la coloración de Gram. Lo primero que debe de colocar es el cristal violeta, es una coloración de contraste. Entonces, cristal violeta, 1 minuto, lo deja, lo lava. Luego le pone el mordiente, es decir, por cargas es capaz de fijar ese colorante primario a la pared, al péptido glucano. Entonces, ese es el Lugol. Usted le pone unas gotas de Lugol sobre la muestra, lo deja 1 minuto, lo lava, y viene el alcohol acetona. ¿Cuál es el papel del alcohol acetona? Quitar esos remanentes de colorante que hay por ahí. Si el colorante primario no se ha fijado a la pared, pues con la acción del alcohol acetona todo queda incoloro porque no se había fijado, lo que había era pues por ahí el depósito del colorante. Y luego entonces yo pongo un colorante de contraste que es la fuchina femicada, fuchina de Gram. Lo que está incoloro va a fijar la fuchina de Gram, ¿sí? Por eso, entonces, de ahí deriva lo siguiente. Cuando a uno le preguntan, informe la coloración de Gram, ¿qué informe da la coloración de Gram? Porque fíjense que se va a depositar los colorantes sobre la pared, y una de las funciones de la pared es darle forma a la bacteria, de manera tal que de esa coloración yo puedo observar si es un coco, si es un bacilo, o si es una espiroqueta o un cocobacilo, ¿sí? Entonces me permite ver la morfología de la bacteria. Sí, otra cosa que yo puedo observar es si fijó el colorante primario, es decir, si hay gran cantidad de peptidoglucano y entonces se fijó el colorante primario, es decir, si fijó el cristal violeta. Si fijó el cristal violeta, yo al mirarlo al microscopio voy a ver que es de color violeta, esos son los Gram positivos. Pero si cuando le echaron el alcohol acetona, lo que hizo fue quitar los remanentes de colorante y todo quedó incoloro, esas bacterias que no son Gram positivas porque tienen poco peptidoglucano y lo tienen incluido dentro, en una parte interna donde no llega el colorante, y ahorita lo vamos a ver, pues van a fijar sobre su superficie el colorante de contraste, que es la fuchina. Por eso los Gram negativos son de color de fucsia, por la fuchina. Entonces los Gram positivos los vamos a ver cristal violeta, porque el colorante primario se fija al peptidoglucano. Los Gram negativos los vamos a ver fucsia, porque lo que hace es depositarse en ese elemento que quedó incoloro, ¿sí? No es que se fije a la pared, sino que se deposita ahí. Entonces, 2 cosas nos permite la coloración de Gram. 1, la morfología, y 2, la respuesta a la tinción, ¿ok? Entonces, eso para nosotros, pero a la bacteria le sirve para la división celular, para determinante antigénico y además es endotóxica, produce toxicidad. La permeabilidad no es selectiva. Las capas de peptidoglucano vimos que estaban formadas por esqueletos de moléculas de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, con esas cadenas tetrapeptídicas colaterales idénticas unidas al N-acetilmurámico con puentes cruzados. Las cadenas tetrapeptídicas y los puentes cruzados peptídicos varían entre especies, eso sí. Las cadenas tetrapeptídicas guardan ciertas características comunes, la posición tercera,
es la que con mayor frecuencia puede cambiar, sobre todo en las gram negativas, y en vez de la glicina, entonces va a haber ácido de la lisina, va a haber ácido diamino pimélico. Elemento único de las paredes, digamos que el peptidoglucano solo se encuentra en las paredes de las células bacterianas, no hay peptidoglucano en las paredes de las células eucariotas, y el ADP, que es el ácido diamino pimélico, por lo general es el precursor inmediato en la síntesis de la lisina, en el tercer puesto de los péptidos. Como dijimos que la pared, ¿cierto? Entonces fíjense que las paredes para que sean más fuertes y resistentes tienen columnas, ¿cierto? Columnas de amarre. Entonces dentro de la pared de las bacterias gram positivas hay otra estructura, otro componente que son los ácidos teicoicos. O teicurónicos, eso depende del sustrato que haya para que ellos forman el producto final, que al fin y al cabo es el ácido teicoico. Los ácidos teicoicos tienen esa composición química que ven ustedes ahí, y son esas estructuras que ustedes ven como tubitos en la imagen, es una columna que va dentro de la pared de los gram positivos, o sea que cumple una función como la de la pared, o sea, acompaña a la pared a la fijación, a la estabilidad, a la presentación antigénica. ¿Por qué unos se llaman lipoteicoicos y otros teicoicos? Entonces, si ustedes observan la imagen, hay unos grandes que llegan hasta la membrana, lo que está por debajo es la membrana periplasmática. Entonces, esos se llaman lipoteicoicos porque tienen contacto con los lípidos que tiene la membrana. En cambio, hay unos que están solamente dentro de la pared y se llaman teicoicos. Esos no llegan hasta la membrana, no tienen contacto con lípidos, pero todos cumplen la misma función. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esa imagen de abajo hacia arriba, está la membrana plasmática, el espacio periplásmico y la pared o el peptidoglucano. Eso es la pared de una célula, de una bacteria gram positiva. Así es, fíjense la cantidad de peptidoglucano que tiene y los ácidos teicoicos. ¿Ok? Los ácidos teicoicos son polímeros que contienen residuos de glicina, glicerolfosfato o ribitolfosfato. Eso depende del sustrato que consigan. Otra característica que tienen las bacterias es que ellas necesitan sustratos para hacer sus procesos metabólicos, pero si las condiciones del metabolito esencial que necesitan cambian, es decir, no se encuentran, ellas son capaces de derivar otro mecanismo para sintetizar ese elemento fundamental que necesitan con otro sustrato. Fácilmente se adaptan. Son polialcoholes conectados por enlaces fosfodiéster unidos a azúcares y a D-alanina. Son encargados de la negatividad de la superficie celular, junto con la pared. Los ácidos teicoicos de membrana son los que con enlaces covalentes al glucolípidos de la membrana están estrechamente asociados con los lípidos y por eso se denominan ácidos lipoteicoicos. Son antigénicos o constituyen antígenos de superficie importantes en las bacterias gram positivas. ¿Cómo reconoce el sistema inmune? Pues por esos componentes que tienen las sustancias, y ya digamos que por evolución hay formas de reconocimiento de ese tipo de componentes de las bacterias, ¿cierto? En mal, en sal, en todo eso. Junto a los peptidoglucanos cumplen con funciones relativas a fuerza tensil y a propiedades electrostáticas de la envoltura. Eso es como digamos las dos funciones fundamentales, elementales, aunque también sirven para adherencia, porque acuérdense que la bacteria se tiene que adherir al sitio. Algunas tienen flagelos o pili que les ayudan a adherirse, pero si no tienen, pues la pared es la que cumple con esa función. ¿Cuándo pueden encontrar ustedes ese término? Cuando, digamos, los polímeros, pues, digamos que sus azúcares los producen, en vez de ácidos fosfóricos, los producen, digamos, de azúcares porque tienen algunas limitaciones de fosfatos. Ellas son capaces de producirse. En ese momento, en esas condiciones no se llaman ácidos teicoicos, sino teicurónicos, pero las funciones y todo lo demás, pues es lo mismo. Esa
eso que hablamos ahorita es la pared de las gram positivas. ¿Qué tienen las gram positivas? Una gran cantidad de péptidoglucano, digamos que contenida o por encima del espacio periplásmico, ancladas en la pared, tienen ácidos teicoicos, que pueden ser teicoicos o lipoteicoicos, dependiendo de si llegan hasta la membrana citoplasmática o no. ¿Para qué sirven? Para la fuerza tensil, para mantener cargas electrostáticas, son antigénicos, permiten adherencia, bueno, toda la pared, toda, y cada uno de los componentes. ¿Cómo es la pared? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, que es la estructura básica. Una molécula de N-acetilglucosamina, una de N-acetilmurámico, y así sucesivamente. ¿Cómo se mantiene la cohesión de la pared? Porque hay unos enlaces, ¿cierto?, de pentaglicina, son tetrapéptidos que están unidos por enlaces desde el tercero al cuarto y así sucesivamente, que es lo que llamamos la transpeptidación. Pero las gram negativas tienen más componentes, no terminan en el péptido glucano, sino que de ahí en adelante tienen otros componentes, que son las lipoproteínas, la membrana externa, el espacio periplásmico y los lipopolisacáridos. Entonces vamos a mirar la imagen. Si ustedes observan esta imagen, no sé si verán el puntero con el que les estoy señalando, el péptido glucano está pues en el espacio periplásmico, justo encima de la membrana citoplasmática, pero a partir de esto, aquí terminaría una gram positiva, ¿cierto? Fíjense que la capa de peptidoglucano es más pequeña en las gram negativas, está adentro. ¿Adentro de qué? De todos estos otros componentes que tienen las gram negativas, que son las que las diferencian, no solamente la respuesta a la tinción de gram, no. Esos componentes las hacen resistentes a otros sitios anatómicos, a otras sustancias. Por eso es importante también la clasificación, porque ustedes aprenden a entender que dependiendo del sitio donde se esté produciendo el proceso infeccioso, lo más probable es que sea una u otra dependiendo de las condiciones del sitio anatómico. Me explico. Por ejemplo, a nivel de piel y de mucosas, por lo general, por las condiciones del sitio y demás, lo más frecuente es que las infecciones sean producidas por cocos gram positivos. Lo más frecuente no quiere decir lo que siempre sucede, sino lo más frecuente. Ahora, a nivel entérico, las condiciones son otras. Hay sales biliares, hay otras sustancias que por lo general pueden producir la pérdida de la viabilidad de bacterias de tipo gram positivo. Lo que quiere decir que la mayoría de las infecciones a nivel entérico son producidas por bacterias gram negativas, porque esa composición de la pared las hace resistentes a muchas sustancias, entre otras a las sales biliares. ¿Ok? Entonces está la membrana externa que tiene porinas, y entonces por esas porinas pues debe entrar y salir sustancias nutrientes, enzimas y toxinas que produzca la bacteria, pero también deben entrar los antibióticos, ¿cierto? Está el lípido A, que es el que le da virulencia y toxicidad a las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas son exotóxicas y endotóxicas, porque esta pared produce inflamación. Entonces, por eso se habla de endotoxicidad. Tiene lo que se conoce como el lipopolisacárido, que está formado por lípidos y por carbohidratos, como ven ustedes ahí, colocados unos sobre otros, y encima está el antígeno O, o el antígeno somático de la bacteria. De acuerdo a los aminoácidos que tenga ahí, los carbohidratos que tenga ese antígeno O, es la clasificación antigénica de esa bacteria y cambia entre especies del mismo género. Por eso ustedes pueden encontrar, por ejemplo, Escherichia coli O157, es decir, que hay 157 presentaciones de ese antígeno O de la bacteria. Todas las bacterias gram negativas tienen antígeno O, porque ese es el antígeno del soma de la bacteria, del cuerpo de la bacteria. ¿Cuáles puede que no estén?
el antígeno H, que es el de la flagelina, el del flagelo, porque si la especie o el género no tienen flagelo, pues no puede tener antígeno flagelar. Y el antígeno K o B, que es el antígeno de la cápsula, que también depende si la cepa produce o no cápsula, porque a veces dentro de la misma especie hay unas que producen o no cápsula. De eso deriva la capacidad de virulencia. Entonces, esta, señores, es la pared de una bacteria gram negativa. ¿Dónde termina una gram positiva? Donde empieza la parte externa de las gram negativas. Están entonces lo que corresponde al lípido A, que es la membrana externa con sus porinas, y están el lipopolisacárido, porque tiene lípidos y varios carbohidratos, y el antígeno O, que es lo más externo que hay, a no ser que tenga cápsula. Entonces, ¿a quién reconoce el sistema inmune? A ese antígeno O, ¿cierto? Porque dependiendo de cómo esté organizadito el antígeno O, tiene una representación antigénica distinta y el sistema inmune lo reconoce, porque aunque el sistema inmune innato es inespecífico, es específico en el sentido de que reconoce lo propio, de lo extraño. Entonces, lo que no debe estar ahí es inmediatamente reconocido como tal. ¿Listo? Aquí está otra imagen para que vean. Membrana plasmática, el espacio periplásmico, el peptidoglucano, la membrana externa, las lipoproteínas y aquí el antígeno. Para recordar, el lípido A que está en la membrana externa, cuando hay lisis de la bacteria, ese lípido A queda suelto y entonces es cuando puede tener mayor capacidad de toxicidad. Para nosotros, para los mamíferos vertebrados, tiene un gran potencial de toxicidad. La membrana externa, entonces, está unida tanto a la capa de peptidoglucano como a la membrana citoplasmática. Su unión con los peptidoglucanos recae en las lipoproteínas de la membrana externa, por eso yo les decía que la pared está anclada en la membrana citoplasmática, porque es una estructura, ¿cierto? Es un microorganismo con una morfología. Obviamente, pues son proteínas sintetizadas en los ribosomas, unidos a la superficie citoplasmática de la membrana celular. El lipopolisacárido está conformado por el lípido A, ya la parte de la membrana externa, incluido en la capa externa de la membrana externa que ancla al lipopolisacárido. Se requiere para el funcionamiento de muchas proteínas de membrana. Ellos son hidrofóbicos, resistentes a sustancias, por ejemplo, como las sales biliares. Están formados por cadenas de glucosamina fosforilada a la que se unen varios ácidos grasos de cadenas largas y las unidades de repetición que se denominan antígeno O. Los carbohidratos del antígeno O cubren la superficie bacteriana y repelen los compuestos hidrofóbicos. El uso de antibióticos como la polimixina y los aminoglucósidos hacen que la membrana externa desarrolle permeabilidad a moléculas hidrofóbicas grandes. El lípido A es en extremo tóxico para los animales, es una endotoxina, porque una vez que se adhieren, producen inflamación, son tóxicos completamente para la célula. Y toda la toxicidad está asociada al lípido A, tiene capacidad inmunogénica en vertebrados, es decir, desencadena respuesta inmune. Tiene especificidad antigénica debido a que este elemento es muy variable entre especies, entonces eso permite una clasificación entre especies. Las lipoproteínas están formadas por aminoácidos, más o menos 57, más un componente lipídico. Como función tienen estabilizar la membrana externa, anclar la capa de peptidoglucanos. El espacio periplásmico es la que alberga los peptidoglucanos y está como suspenso en una sustancia de proteínas que asemeja a un gel y su función es la osmorregulación. Bueno, pero no todas las bacterias caen dentro de esa clasificación, aunque pues, todas tienen peptidoglucano y eso podría entonces derivar en que o son gram positivas o son gram negativas. Pero resulta que hay algunos grupos muy particulares y divergentes. Entonces están, los que vimos que no tienen pared, como los micoplasmas,
y otros que son las bacterias ácido-alcohol resistentes, como los Mycobacterium. Dentro de los Mycobacterium, pues está el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium lepra, y los que no son son Mycobacterium, pero no están dentro ni de la tuberculosa ni la lepra, que son los del grupo de los no tuberculosos. ¿Por qué son tan especiales? Porque ellos tienen una pared diferente. Entonces son unas paredes compuestas por ceras y por ácidos micólicos. Entonces, pero llegar allí le costó muchos años a la humanidad porque le tocó hacer, hoy en día pues está el estudio del genoma, la PCR y demás, y entonces pues fácil, ¿cierto? Buscamos el material genético y si está, pues en la gente que está ahí en el material que estamos examinando. Pero antes de la biología molecular, pues todo era microbiológico por estudio del fenotipo. Lo que nosotros vemos de la bacteria es la expresión del genoma, es decir, el fenotipo, ¿cierto? Cómo usa los sustratos, qué productos finales deja, cómo se colorea, qué estructura tiene, todo eso es la expresión del genotipo y es lo que conocemos como fenotipo. Lo que nosotros vemos es el fenotipo, el que usted sea alto o bajito, el que usted sea rubio o menos rubio, el que, bueno, todo eso es la expresión de su genoma. En las bacterias sucede lo mismo. Entonces, dentro de esa composición de esas bacterias, pues producen ácidos micólicos y por eso se llaman micobacterias, no tiene nada que ver con los hongos, sino que es por los ácidos micólicos y por las ceras. Eso, además de dificultarnos a nosotros la coloración, le da una resistencia bastante importante, la capacidad de desencadenar una respuesta inmune de tipo celular inmediata y bueno, todas las características de ese agente infeccioso. Entonces tocó hacerles una coloración especial a ellos, porque pues no, eran distintos, ellos necesitaban algo para ellos solitos. Entonces la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Que es una coloración especial para... ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¡Ay! Auxilio, socorro. Bueno, entonces dijimos que el señor Koch fue el que pudo identificar el agente causal de la tuberculosis, pero esta coloración se llama la coloración de Ziehl-Neelsen, o para bacilos ácido-alcohol resistentes. Es también una coloración de contraste. Lo primero que se agrega igual se toma la muestra, se pone una lámina portaobjeto, se fija con calor y empieza a colorear. La primera es la fuchina ácida, que se debe colorear, perdón, se le debe poner calor por debajo para que ese calor haga que ese colorante ingrese en la pared y se fije ahí, en la pared de los que tienen esas ceras y esos ácidos micólicos. Eso se deja más o menos 10 minutos, esa coloración desprende vapores, siempre hay que mantener el mismo volumen de colorante sobre la lámina, es decir, que si se va secando, usted tiene que ponerle más colorante y si empieza a hacer burbujitas por calor, hay que retirar la fuente de calor, porque no es asarla, sino pues darle calorcito, eso 10 minutos. Después la lava y le pone el alcohol ácido, no el alcohol acetona que vimos en Gram, sino el alcohol ácido, por eso se llaman bacterias ácido-alcohol resistentes. ¿Por qué? Porque las bacterias que son Mycobacterium, es decir, las que tienen ácidos micólicos y ceras, van a que fijan la fuchina, ¿ok? En cambio, las bacterias de otro tipo van a quedar sin colorante, no lo fijan. El alcohol ácido es capaz de sacarlo de ese sitio donde está y las bacterias quedan incoloras. ¿Sí? Después viene el colorante de contraste, que es el azul de metileno, que se va a fijar en la pared de esas que están incoloras. Cuando se termina la coloración, se lava, se pone en el microscopio y se observa con el objetivo de 100X, ¿qué es lo que vamos a ver? Que todo lo que no sea Mycobacterium va a quedar de color azul, porque en algún momento de la coloración perdió el colorante y fijó el azul de contraste, ¿cierto?
pero los Mycobacterium, que son bacilos, van a fijar el primer colorante, que era la fuchina. Por eso, si ustedes ven imágenes de los Mycobacterium, van a ver que son de color fucsia, porque fijan la fuchina ácida de Sid-Nielsen, no la fuchina fenicada, que es la de Gram. Listo, eso es una coloración de contraste. Teniendo en cuenta ¿qué? La composición de la pared. Entonces, fíjense cómo todo va llevándonos hacia un destino, porque una vez que los encontramos ahí, sabemos que la persona tiene una infección por bacterias ácido-alcohol resistentes. Antes de la biología molecular y de la implementación de pruebas moleculares, pues la única forma de confirmar la impresión diagnóstica era mediante la coloración de Sid-Nielsen. ¿Listo? Hoy en día se hacen las dos cosas. Esas son las bacterias que son ácido-alcohol resistentes. Hay otras bacterias en las cuales hay una alteración de la estructura de la pared por alguna, digamos, efecto externo. No son genómicas, sino por el sitio donde están. Se puede eliminar la pared mediante hidrólisis, por lisosimas o por bloqueo de la síntesis de peptidoglucanos, por antibióticos, por cambios de la presión osmótica. Entonces van a formarse lo que se conocen como protoplastos si la bacteria originalmente era gram positiva y esferoplastos si la bacteria era originalmente gram negativa. Esas son bacterias capaces de crecer y dividirse y cuando hacen esto se llaman formas L, que son muy difíciles de cultivar. Generalmente cuando se elimina el estímulo inductor, pues ellas pueden recuperar su forma original. Y cuando la bacteria tiene estas formas de pared, son resistentes a los antibióticos, porque no hay un sitio donde se puedan adherir, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de resistencia no cromosómica, pero sí de acuerdo a las condiciones de ambiente. Están los micoplasmas, que son esas bacterias que carecen de pared celular y obviamente no tienen peptidoglucano. No las podemos colorear con Gram, no las pueden tratar con betalactámicos, etc. El genoma las coloca cerca a las bacterias Gram positivas, no son un blanco sencillo para sustancias que atacan pared, pues porque no la tienen. Y por eso son resistentes a este tipo de antibióticos. Hay otras estructuras como son el glicocáliz, que es un material con contenido de polisacáridos que se ubica fuera de la célula. Participan en la adherencia de las superficies en su ambiente. Está la cápsula, que es esa capa condensada bien definida que circunda la célula y rechazan partículas como tinta china, contribuyen a la capacidad de invasión de la bacteria. Y obviamente están protegidas de la fagocitosis, a menos que se utilice un anticuerpo específico contra esa cápsula. Y están los flagelos. El flagelo es una estructura que está unida al cuerpo bacteriano mediante una estructura compleja que tiene un gancho que le permite anclarse al cuerpo basal de la bacteria. Son apéndices similares a hilos que están compuestos en su totalidad por proteínas, que es la flagelina. Digamos que la presentación antigénica del flagelo depende del orden en que se coloquen los aminoácidos a lo largo del flagelo, y cada especie y género tiene un distinto orden de estos aminoácidos. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a cómo estén organizados sobre la superficie de la bacteria. Entonces hablamos de flagelos monótricos cuando están solitos, ¿sí? Es un solo flagelo. Lo fótrico cuando es polar, pero múltiple, como una colita de caballo, más o menos. Y el perítrico, que es el que está alrededor de todo el perímetro de la bacteria. Están constituidos por una subunidad proteica llamada flagelina, son muy antigénicos y la manera de llamarlos es el antígeno H. Entonces, las bacterias que tienen flagelo, pues tienen el antígeno H. Entonces tienen una respuesta inmune específica frente a ese flagelo, se pueden identificar mediante aglutinación por un anticuerpo o alguna sustancia que permita la unión con el flagelo y nos permita observarlo por aglutinación. Eso le da movilidad, le permite moverse en busca de los nutrientes y pues digamos que tiene presentación antigénica. Y están las esporas. Las bacterias son capaces
formar endosporas por invaginación de la pared y forman esa estructura. ¿Para qué sirven? ¿Para qué le sirven a la bacteria? Son una célula en reposo, bioquímicamente inactivos, pero con todo el genoma de la bacteria. Eso les da resistencia a la desecación, al calor y a los agentes químicos. Cuando ellas recuperan las condiciones adecuadas, entonces vuelven a activarse, germinan y forman una célula vegetativa única bioquímicamente activa, que es, por ejemplo, en el caso de los Clostridium, el Clostridium tetani, el Clostridium botulino, perfringens y difícil, que son, ellos pues, tienen esa forma, que son capaces de formar esporos, y están también los bacilos antras, que también forman esporos y eso los hace más resistentes. La forma de desinfección que sea capaz de eliminar los esporos es la de más alta calidad. Entonces, por ejemplo, la pasteurización cumple con ese requisito. Son resistentes, digamos que le da una una resistencia alta a las bacterias gram negativas, pero también las gram positivas pueden formar esporos. Listo, chicos. Hasta aquí entonces la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿nos podría hacer el favor de compartir estas diapositivas? ¿Sabe por qué yo no les comparto las diapositivas? Porque ustedes se limitan solamente a estudiar las diapositivas. Entonces, generalmente yo no les comparto las diapositivas. Dejo que hagan ustedes su propio resumen. ¿Ok? Listo, sí, señora. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana para hablar de hongos. Buena tarde.